Buenas noches, estimados alumnos, espero que todos estén muy bien. Y empezamos hoy con nuestra primera clase virtual, con la materia Psicología Experimental. Vamos a estar desarrollando brevemente el contenido de nuestra primera unidad, como la ciencia y el método científico. Tenemos la ciencia y la metodología científica, investigación no experimental, experimentos de laboratorio, de campo, los estudios de campo. Tenemos la encuesta, la investigación de encuesta, la experimentación como proceso de toma de decisiones, tipos de experimentos, la naturaleza de la medición, los fines de la investigación y el papel de los instrumentos de la investigación. Antes que nada vamos a ver un poco lo que entendemos por ciencia, que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Entonces, el conocimiento científico es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencias recogidos por la teoría científica, así como el estudio de la adquisición, de elaboración y nuevos conocimientos mediante el método científico. Entonces, entendemos por método científico como un procedimiento o instrumento de la ciencia. Para poder realizar un trabajo de investigación científica, debemos tener en cuenta o tener presente qué tipo de investigación es lo que queremos realizar. Primero que nada, tenemos que tener identificado la problemática, la hipótesis, la variable, ¿qué más? Las fuentes de información relacionadas con el tema a investigar. También debemos recopilar antecedentes históricos y contextuales y tomar metodológicamente las técnicas implementarias por otras investigaciones referentes al tema que vamos a investigar. También tenemos que saber los tipos de métodos y técnicas que pueda efectuar en la investigación. Los métodos de investigación, como en la no experimental, es basada en categorías, en conceptos, variables, que se dan sin la intervención directa del investigador. Esto quiere decir de que el investigador no debe o no altera el objeto de su investigación. En esta investigación no experimental se basan los fenómenos, los acontecimientos, tal y como se dan en el contexto natural. Y en la investigación experimental, basada en la observación y manipulación, también el registro de las variables que afectan un objeto de estudio. En el caso específico de la psicología, es posible describir y explicar dichas variables en relación con el comportamiento y también los procesos psicológicos. Tenemos el experimento en laboratorio, que es una investigación en la que la varianza de todas o casi todas las posibles variables independientes se mantienen al mínimo. Aislando la investigación en una situación física separada, manipulando una o más variables independiente esto se realiza bajo condiciones controladas. Luego tenemos el estudio de campo, que es una investigación que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección de datos. Tenemos las encuestas
y también las entrevistas. Luego tenemos la técnica de recopilación de información, la investigación de encuesta. La encuesta es una técnica de recopilación de datos o de informaciones sistemáticas, donde el investigador realiza preguntas a las personas investigadas sobre los datos que desea obtener. Luego, tenemos, o sea, con la encuesta, se trata de obtener de manera sistemática entonces y ordenada la información sobre las variables que intervienen en una misma investigación, sobre todo en una población o una muestra determinada. Entonces entendemos que la encuesta es una técnica de adquisición de información también de interés de un sociólogo. Utiliza un cuestionario previamente elaborado a través del cual puede conocer la opinión o valoración de un sujeto sobre un tema seleccionado. La encuesta, a diferencia de la entrevista, en este caso el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa del investigador. Y dependiendo de la investigación que se desea realizar, existen algunos tipos de encuestas. Tenemos la encuesta exploratoria, tenemos la encuesta descriptiva, las explicativas, las predictivas y las evaluativas. En la investigación exploratoria se utiliza en ocasiones, fundamentalmente en las ocasiones en donde no se tiene una información previa sobre un determinado fenómeno. El investigador utiliza cuando desea realizar la primera toma de contacto con un objeto de estudio que no ha conocido previamente. De esta manera obtiene la familiarización con el problema que va a investigar. La investigación exploratoria también se utiliza para verificar la factibilidad de la investigación y documentar los medios que sean precisos para hacerla viable. Los usos más importantes de los estudios exploratorios, según algunos estudios, según algunos autores, es describir o formular una cuestión de manera más concreta, determinar los cursos de acción alternativos, desarrollar hipótesis, aislar variables y claves, variables clave y conexiones para posteriores investigaciones, conocer o conseguir intuiciones para desarrollar un enfoque del problema y seleccionar prioridades para posteriores investigaciones. La investigación descriptiva se pregunta, generalmente se utiliza para preguntar la naturaleza de un fenómeno social. Y su objetivo es ofrecer una definición de la realidad, examinar un fenómeno para caracterizarlo del mejor modo posible o para diferenciarlo del otro. Una buena descripción provoca los porqués de la investigación explicativa. Visto de este modo, la encuesta descriptiva es un paso previo en cualquier investigación mediante la encuesta. Y la investigación explicativa busca establecer las posibles causas o razones de los hechos, tratando de determinar las relaciones de causa y efecto entre los fenómenos. Luego tenemos la investigación predictiva. En esta investigación
La predicción supone un paso más dentro de este desarrollo de tipos de investigación, puesto que es necesario conocer la explicación de los fenómenos antes de tratar de establecer una predicción. Y luego tenemos la explicación o la investigación evaluativa, cuyo fin es enjuiciar el grado de ejecución y los efectos conseguidos al aplicar un programa, por ejemplo, de acción social. En esta investigación evaluativa es emitir un juicio de valor o mérito de una intervención basándose en la información empírica y recogida de manera más rigurosa, de manera más sistemática. Después tenemos la experimentación como un proceso de toma de decisiones. Con la experimentación se genera un pensamiento más crítico, más creativo y una confianza por la investigación que se está realizando. Fundamentalmente, es en el experimento es fundamental en el proceso de toma de decisión. A partir del enfoque social, la investigación, la objetividad científica se traduce en un método efectivo que garantice la consecución de los estudios de los objetivos de un estudio a realizar. Por ejemplo, la toma de conciencia de la influencia de su visión individual y colectiva le permite al investigador realizar un trabajo más riguroso y científico, ya que esto tendrá la necesidad de llevar a cabo una vigilancia epistemológica constante de todas las decisiones que va a realizar. Luego tenemos el experimento como un proceso de investigación científica. El experimento es un procedimiento llevado a cabo para apoyar, refutar o validar una hipótesis. Los experimentos proporcionan ideas sobre causa y efecto y por la demostración qué resultado ocurre cuando un factor particular es manipulado. Entonces los experimentos pueden clasificarse según una serie de dimensiones dependientes a las normas y estándares profesionales en diferentes campos de estudio. En algunas disciplinas, por ejemplo, la psicología o las ciencias políticas, un experimento verdadero es un método de investigación social en la que existen dos tipos de variables. El experimentador manipula la variable y el independiente y se mide la variable dependiente. Entonces, el objetivo del experimento puede ser entonces esclarecer determinadas leyes, relaciones o detectar en el objeto determinada propiedad para verificar una hipótesis o una teoría o un modelo del experimento que se llevará a cabo. Tenemos los tipos de experimentos. Tenemos el experimento controlado, que se realiza en laboratorio, donde se intenta controlar las variables al máximo de un fenómeno estudiado. Un experimento controlado se compara, en un experimento controlado se compara los resultados obtenidos de muestras experimentales con muestras de control. Y en los experimentos naturales, esto es realizado de manera empírica, que se basa únicamente en las observaciones de las variables del sistema de estudio. En los experimentos naturales son los estudios observacionales entonces y empíricos en la que el investigador no manipula artificialmente las variables experimentales, solo entonces se basa en la observación y posteriormente se analiza. Luego tenemos la naturaleza de la medición. Entonces la medición es el método
en el que se desarrolla con el objetivo de obtener información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. En la medición hay que tener en cuenta el objeto, entonces, y la propiedad que se va a medir, la unidad y el instrumento de medición, el sujeto que realiza la misma y los resultados que pretenden alcanzar. Luego tenemos los fines de la investigación. Bueno, como sabemos, la investigación científica es un proceso que mediante la aplicación del método científico de investigación procura obtener información relevante y fidedigna, que sería digna de fe y crédito, para obtener, verificar y corregir el conocimiento o aplicar el propio conocimiento. Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo de investigación, la cual está muy ligada a los seres humanos. Esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. Tiene como base el método científico y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza, que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los métodos de comunicación de los resultados experimentales y teóricos. Y el papel de los instrumentos de la investigación. En cuanto a estos instrumentos de investigación, el manejo de estos instrumentos de investigación requiere de una fundamentación teórica, de un conocimiento teórico de los instrumentos y de un manejo ético de los mismos. Mientras no se cumplan estos requerimientos, siempre serán motivos de cuestionamiento. Los instrumentos de medición psicológica han jugado un papel importante en la historia de la psicología. Un psicólogo que se dedica a la psicometría, interesante, requiere un manejo estadístico, mucha creatividad para diseñar, por ejemplo, un test, una rigurosidad científica y una mente disciplinada para realizar análisis confiables de los temas investigados. Algunos pasos para construir los instrumentos de investigación, según un autor, Hernández, listar las variables que se van a medir, revisar la definición conceptual de las variables, comprender su significado, revisar cómo han sido definidos operacionalmente las variables, elegir el instrumento y adaptarlo al contexto de investigación. Algunos instrumentos de medición más utilizados por los psicólogos actualmente, tenemos el cuestionario, que es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables. Luego tenemos la entrevista. La entrevista viene a ser una conversación entre un investigador y una persona que responde a una serie de preguntas, las cuales están orientadas a obtener información exigida por los objetivos específicos de un estudio. Después tenemos los test psicométricos. Estas son herramientas que permiten evaluar o medir las características psicológicas de un sujeto. Entre ellos tenemos las técnicas proyectivas, los test proyectivos, los test de actitud, de autoestima, tenemos las técnicas sociométricas. Las técnicas sociométricas sirven para estudiar la organización de grupos sociales. Y luego tenemos la observación. La observación directa y sistemática del comportamiento.
El investigador, por ejemplo, coge la conducta que le interesa o que quiere estudiar y elabora un procedimiento sistemático para identificarla, clasificarla y registrarla en una situación natural o también controlada. Bueno, hasta aquí estamos con ustedes hoy. Espero encontrarnos en la siguiente semana con nuevos contenidos. Muchísimas gracias por su atención. Espero hayan comprendido la clase de hoy.